Hoy otra jornada de alta volatilidad en los mercados internacionales, el dólar prácticamente a 20, tocó otro histórico de 19.70, aunque luego se regresó un poco, el precio del petróleo también hacia abajo, y en vísperas de que, como anunció el secretario de Hacienda a principios de esta semana, se anuncie un recorte presupuestal comenzando por la compañía petrolera. De esto vamos a hablar hoy. La economía, situación y perspectivas, sigue inquietando la economía y el impacto que está teniendo fuera y lo que generará de cambios dentro. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Recuerde que puede enviarme sus comentarios a mi Twitter, José Buendía MX, y por supuesto vamos a ver algunos datos para contextualizar el debate y venir aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión con dos especialistas del sector privado y de la academia. No se vaya, regresamos en un segundo. El gasto público está bajo la presión de la fuerte caída de los precios del petróleo y la volatilidad de la inversión global, pero también del peso creciente de la seguridad social, las enfermedades crónico-degenerativas y la delicada situación financiera de fuentes de riqueza como Pemex. El gobierno anunció cambios en el gabinete y una reducción del gasto público, particularmente en Pemex, al mismo tiempo. No es casual porque los nuevos titulares de la Secretaría de Salud y de Pemex tienen la principal responsabilidad de hacer reformas internas para recuperar viabilidad financiera. Ambos son pilares de una reforma más profunda de la hacienda pública, en un país que en los próximos años cambiará su perfil demográfico, dejando atrás el bono de jóvenes que hoy tiene, y en un momento de baja general del precio de las materias primas en el mundo, particularmente del petróleo. Los industriales del país interpretaron los cambios en el gabinete como una estrategia para iniciar un rediseño de la seguridad social, así como una reestructuración de las finanzas públicas severamente afectada por una caída del 70% de los ingresos de Pemex en el último año y medio. ¿Cuánto puede alcanzar el recorte del gasto? ¿Cómo reestructurar la hacienda pública? ¿Cómo financiar la seguridad social y prepararse para cubrir el costo de enfermedades crónico-degenerativas? Posiciones. 1. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, anunció la adaptación de medidas preventivas para enfrentar la volatilidad financiera internacional, incluido un recorte del gasto federal para 2017, un ajuste financiero a petróleos mexicanos y la contratación de nueva cuenta de coberturas petroleras para garantizar los ingresos públicos el año próximo. 2. Agustín Carstens, presidente del Banco de México, advirtió que es necesario recortar el gasto público y en Pemex, una medida que de retrasarse obligaría a aumentar las tasas de interés. 3. Los industriales de la transformación dijeron que los cambios en el gabinete son un rediseño del sistema de seguridad social y una reconstrucción de la hacienda pública. 4. Fabiola Ortiz, analista de Pemex para Standard & Poor's, indicó que el reto más importante es mantener la producción petrolera. A inicios del año, Moody's revisó a la baja la calificación de Pemex y advirtió sobre su inminente debilidad financiera y las dificultades para recuperar sus niveles de producción. 5. Laca Intra Nuevo León expresó sobre el nuevo titular de Pemex que en su gestión en el IMSS dio pasos importantes en la reestructura financiera y ahorros indispensables ante su difícil condición económica. Economía, la atención sigue puesta en la economía, cómo están comportando los mercados internacionales y el impacto que esto tiene sobre las finanzas locales, en especial sobre la debilidad financiera de Pemex, afectada desde hace 18 meses por una caída constante de los precios internacionales del petróleo, cerca del 70% en los últimos 15 o 18 meses. Vamos a entrarle a este tema, lo que se espera que pueda hacer el gobierno desde dentro, cómo va a reaccionar, y la respuesta ya algo anunció tanto el gobernador del Banco de México como el secretario de Hacienda, pero vamos a entrarla en materia y me da mucho gusto que hoy esté aquí Luis Fonserrada, que es el director del Centro de Estudios del Sector Privado. Luis, un placer. Pepe, el placer es mío. Un placer tenerte aquí. Qué bueno que viniste. El gusto es mío. Y Héctor Villarreal, también un gusto tenerlo aquí, del Centro de Estudios de Investigaciones Presupuestales. Encantado. Y del TEC de Monterrey, de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Muchas gracias, de ambos. Pepe. Muchas gracias a los dos. Si quieren, vamos a entrarle directamente al tema. Hoy otra vez tuviste niveles históricos del dólar, 19.70 llegó a tocar en bancos. Sí. Y cada día yo creo que la pregunta que se impone más sobre la respuesta del gobierno mexicano, Luis, es si solamente tiene que venir, digamos, un reajuste, un recorte presupuestal en Pemex,
como parte incluso de la transformación interna que habían anunciado para hacerla más competitiva con la reforma energética, o si esta situación, ¿no?, tanto del precio del petróleo como de los movimientos de capitales hacia las economías, la aversión al riesgo, van a obligar a hacer una, digamos, reforma sendaria más profunda. Yo creo que sí. El gasto, sobre todo para el 17, porque en el 16 existen varios elementos que van a permitirle al gobierno cubrir, si no en su totalidad, prácticamente todo el presupuesto. El IEPS de gasolina, este impuesto nuevo que cayó del cielo al bajar el precio de la gasolina internacional. Y si nos acordamos que importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos. Está baratísima. Entonces se compra a 7 pesos o menos durante el año probablemente, y se vende acá a 14, ¿no? Entonces hay una ganancia de alrededor de 7 pesos por litro, y importamos más de 35,000 millones de litros que se compran baratos y se venden a 14. Entonces ahí tienes un ingreso de más de 200 y tantos mil millones de pesos, que sin duda ayuda a compensar la caída del ingreso petrolero. Además está la cobertura, que sí se llevó a cabo a un buen precio. Es decir, en ese sentido el gobierno federal tiene más o menos resuelto el presupuesto de este año. Pemex no. Pemex tiene un problema muy serio de ingresos, no tiene una cobertura, y además en año tras año y otra vez, no se ha recuperado la producción, sus ingresos se han caído, se seguirán cayendo. Va a pasar mucho tiempo para que se recupere la producción, se eleve la plataforma de producción y las exportaciones, y por tanto los ingresos de Pemex. Pero Pemex no es solo exploración y extracción, es refinación y es petroquímica. Y en esas dos áreas hay que hacer cirugía mayor. No tiene remedio, ¿no? El sistema de refinación de Pemex tiene pérdidas de más de 100,000 millones de pesos anuales, que es algo absolutamente, intolerable, ¿no? No puede ser. En ese sentido, yo creo que el nuevo director de Pemex va a tomar, y creo que tiene la capacidad. Ya anunciaron despido de cerca de 10,000 personas. Ver si se van a meter a deshacerse de activos o no. Y el tema de las asociaciones, ¿con eso sería suficiente o crees que tiene que ser mucho más profundo? Yo creo que de otro calado. Yo creo que es un inicio, pero creo que tiene que ser un calado más profundo. En 1993 se despidieron a 60,000 personas de Pemex. Había 180,000, bajaron a 120,000 entre temporales y lo que quieras, pero fueron 60,000. Entonces 10,000 de hoy, pues me parece que es apenas el inicio, o debería ser, ¿no? Las finanzas de Pemex requieren una cirugía mayor. Ayer el senador Búrquez hablaba de 75,000 empleados. O sea, la mitad. Empleados. Sí. Bueno, pues... ¿Tú te crees esa cifra? Mira, había que ver cuál es la situación de Pemex hoy, pero hace 20 años, 23 años, se despidieron a 60,000 empleados, ¿no? Es decir, el problema es que Pemex no puede ser el talón de Aquiles de las finanzas públicas, ¿no? Yo diría que hay que diferenciarlo. Pemex requiere una solución ad hoc para Pemex. Es una empresa y debería comportarse como una empresa en el futuro. Claro. Y hay que desvincularlo de las finanzas públicas, que ya de por sí traen una carga extraordinariamente pesada en términos de su gasto, en términos del pasivo laboral, del que platicamos hace un momento con Héctor, que es gigantesco y que nos viene incrementando el gasto público año con año. Y en ese sentido, el gobierno, también la administración central, va a tener que llevar a cabo recortes muy importantes. En el 16 medio pasa, pero hay que iniciar en el 16 los recortes del gobierno federal y en el 17 continuarlos. A ver, Héctor, voy contigo, un poco con alevosía, porque lo veníamos platicando antes de entrar al aire. Luis dice, el 2016 está cubierto el presupuesto, aunque convendría comenzar con hacer recortes, me imagino que es al gasto corriente, no solamente a Pemex,
durante este mismo año. ¿Coincides o dónde están tus matices? Sí, coincidimos. Mira, yo creo que el 2016 va a tener un comportamiento muy similar al 2015, de que quizá haya recortes preventivos, se espera que entre coberturas el aumento en ingresos por esto que platicaba Luis, de tanto las entradas en todos los combustibles, las mismas coberturas que ya hablábamos, de alguna manera son un paliativo. Puede haber faltantes pequeños que depende cómo el gobierno quiera administrar. No sabemos si salga con, ¿sabes qué? Vamos a hacer un recorte profundo, o simple y sencillamente haya goteo, que se vayan tardando en bajar los recursos poco a poco, que la tesorería los vaya administrando, a lo mejor algunos recortes a inversión. Bueno, lo que ya hemos visto en los primeros 2 años, que A lo mejor entonces sí puede haber recortes de ese tipo. Ahora, en nuestra opinión, también mucho va a depender, Pepe, de qué ocurre con la volatilidad en todos los mercados. No es lo mismo una volatilidad que te termine en primavera y que permita que por ahí de marzo a abril se retome más o menos el plan original, a que esto se vaya a verano. Si esto se va a verano, nosotros sí pronosticamos que en el segundo semestre del año habría recortes mucho más agresivos. ¿cómo estás viendo tú la volatilidad? ¿Crees que, digamos, la situación puede estabilizarse hacia primavera, verano? ¿Dónde están tus expectativas, Luis? Creo que hay un problema de percepción del mundo y que en México no hemos sido capaces de revertirlo. ¿De qué se trata? Se trata de que, dada la caída de la producción de petróleo en Pemex, nuestra enorme ausencia de producción de gasolina, evidentemente, somos un país importador neto de petrolíferos. ¿Qué quiere decir? Que ya no somos exportadores netos de petróleo. La gente nos sigue percibiendo como un exportador de materias primas, como si fuéramos, pues, a lo mejor Brasil, Venezuela o cualquiera de los países de América Latina. Y ese es un gran error. Totalmente. Ya no somos. Sí, ya somos igual que Alemania. Entre más bajo sea el petróleo, el precio del petróleo, y entre más bajo sea el precio de la gasolina, más nos conviene. Hoy ya. El año pasado tuvimos un déficit en la balanza de pagos de alrededor de 10,000 millones de dólares. Es decir, si sube el precio del petróleo nos va peor, en tanto no volvamos a producir el petróleo que nos permita volver a exportar y ser exportadores netos. Entonces, parece que hay una confusión en el mundo y no hemos podido, y en la gente en general, porque es muy difícil entender cómo que el precio del petróleo a poco si sube nos afecta. Es que nos está rompiendo un poco, digamos que pues lo que siempre hemos pensado desde que nacimos, ¿no? Sí, por lo menos la percepción que existía. Bueno, pues ahora, si el precio del petróleo sube, nos va mal. Y eso hay que hacerlo ver, entenderlo. Y en ese sentido, la volatilidad que estamos sufriendo, yo creo que es exagerada, porque no se acaba de percibir bien esta nueva realidad de México, ¿no? Lo que pasa es que no solamente es el petróleo, las materias primas, China, sino también nuestra balanza de pagos, la cuenta corriente, que es lo que se compone, es el resultado de todo lo que exportamos y lo importamos, de todos los intereses que pagamos y que nos pagan, más las remesas, más el turismo. Todo esto que compone nuestra relación con el exterior, la cuenta corriente, que se llama, se ha deteriorado mucho durante el 15, sobre todo por la caída del precio del petróleo. A ver, es que ahí está el punto y voy contigo. A ver, sigo con la idea de Luis. Estamos ante una nueva realidad, pero ¿cuál es la nueva realidad mexicana? El petróleo, sí, la caída de los precios del petróleo sí nos sigue afectando a las finanzas públicas, aunque el gobierno esté beneficiándose del precio barato de las gasolinas, al mismo tiempo que la deuda se nos ha ido subiendo y la balanza se ha deteriorado. ¿Cuál es nuestra realidad y cómo poder empezar, digamos, a cambiar la percepción en todo caso? Mira, lo que pasa, Pepe, es que yo creo que en un país como México la pregunta que haces es muy compleja. A mí se me ocurren al menos 3 dimensiones. Bienes. Una, México como exportador, siguiendo el razonamiento de Luis, como exportador de otros bienes, yo creo que ahí la lleva. O sea, incluso... Automotriz récord. El sector agropecuario está sorprendente. ¿Y turismo? Turismo. Entonces, en ese sentido, pues es posible y es probable que también un tipo de cambio de este tipo pues vaya cerrando de manera automática los desequilibrios. Una serie de exportaciones se van a ver impulsadas.
Un segundo tema en esto, que aquí sí hay un problema a resolver, que hemos discutido en tu programa más de una vez. Si tú te vas a una presión fiscal pensando en ingresos tributarios no petroleros, más cuotas a la seguridad social, para usar la definición clásica de los organismos internacionales, de 14 puntos PIB, no va a haber manera que un gobierno moderno funcione en este país. O sea, hay un problema, nosotros estimamos mínimo, nos hacen falta de presión fiscal unos 6 puntos PIB. Y me estoy viendo muy conservador, casi en el lado libertario. Wow. Entonces, que dice, ahí, sí, yo creo que, ¿qué país funciona con un tamaño de gobierno 20 puntos PIB? De nuevo, el problema es que ahí la contabilidad mexicana es muy mañosa, porque pues tú estás metiendo a las empresas productivas del Estado en LIF y luego las cuadras con gasto, porque también tienes requerimientos financieros de 3-4 puntos PIB por año, entonces de repente pareciéramos un país más normal. No lo somos, no lo somos. Traemos una presión fiscal de 14 puntos PIB. En la región, ¿quién está similar? Haití. Así no. Para ponernos en contexto. Wow. Un tercer punto. Sí. Primera consideración era el tema de la presión fiscal. Sí. De que decíamos, ¿sabes qué? México con todos estos cambios, todo el petróleo, más competitivo como exportador, una economía grande, muy diversificada, quizás eso nos preocupa menos. Problema a resolver, la cuestión de las finanzas públicas, que todavía, y el gobernador del Banco de México lo dijo, todavía hay una parte, a lo mejor cada vez más pequeña, pero del dinero del gobierno que depende del petróleo. Hay que resolverlo. Sí. Cuando te metes a Pemex, yo creo que ahí, y Luis ya platicaba algo al principio del programa, hay mucha confusión. Yo creo que tenemos que pensar a Pemex en 3 momentos diferentes. Lo que fue, a lo mejor valdría la pena analizarlo, si se hicieron las cosas bien, muy probablemente lleguemos a la conclusión que no. Y ahí hay una serie de elementos bien interesantes. Hay que ver la inversión de los últimos años y cómo está, por ejemplo, el restablecimiento de reservas, el crecimiento de producción. Salimos, creo que, mal librados. Segundo momento, el presente, donde hay un problemón, hay que tratar a Pemex como una empresa y se tiene que ajustar a una realidad global muy diferente a lo que había. Y si no, se puede llevar también las finanzas públicas del país de encuentro. Y tercer momento, hay que sacar a Pemex del presupuesto. Pemex hay que tratarlo como una empresa productiva del Estado, su cabeza de sector debiera ser la Secretaría de Energía, lo es, en teoría, de que es que lo vemos más cercano a Hacienda. No estaba vinculado. ¿Sabes qué? Hay como que caja chica de sector público. Y en algunos puntos no tan chica. Y meternos a una transición energética, Pepe. O sea, de decir, a ver, ¿qué rol debe jugar Pemex en la transición energética del país como empresa productiva del Estado y con los incentivos correctos? Ahora, como cualquier empresa, Luis, encontraría muchas dificultades y un reto enorme de poder, en un momento de extrema debilidad financiera como el que vive, al mismo tiempo lograr transformarse, cambiar y volverse, digamos, mucho más competitiva. Es cierto. ¿Cómo se hace eso? Pero, o sea, no es una cosa fácil, ¿eh? Pero a lo mejor es el momento y la oportunidad para hacerlo, porque entonces no tiene salida. Yo creo que, ¿qué sentido tenía que Pemex, por ejemplo, empezara a tener gasolineras en Estados Unidos? ¿Qué sentido tiene? No dudo que requiramos fertilizantes, pero no puedes estar pensando en dedicarte a los fertilizantes cuando tu principal fuente de ingresos se te está cayendo. Yo creo que, y espero que sea parte de esta redefinición de Pemex, que se dedique a lo que se tiene que dedicar. O sea, no solamente adelgazar, sino focalizarse. Exacto, la palabra es esa, focalizarse. Exploración y extracción de petróleo, que es en donde lo puede hacer bien. Ni en refinación, fertilizantes, hombre, seguimos importando, somos deficitarios en petroquímicos, etcétera. Entonces, creo que es el momento, y creo que es el momento de eliminar muchas de las deficiencias y de la corrupción que ha existido y de la ineficacia enorme que ha existido. Por supuesto que también se le extrajo muchísimos recursos porque fueron, pues la mitad de las utilidades se iban a Hacienda para cubrir, que fue una maldición en la historia, ¿no? Porque por eso tenemos un sistema fiscal tan
tan malo, una recaudación fiscal tan mala. Oye, es que ¿no? casi todas las fiebres del oro, los oros negros o los Claro. oros como quieran, se ha convertido en un demonio Así que al es. final te cobra. Te impiden modernizarte, te impiden crecer, ¿no? Te hacen dependiente de algo inestable. Es lo que está pasando. Ahora, fíjate qué interesante discusión, porque ¿cuánto necesita el país para modernizarse, por ejemplo, en términos de atraer la inversión? En un momento en que, si como decía Luis, tienes una imagen distorsionado del perfil real del país, ¿cómo haces para atraer la inversión al mismo tiempo que cambiar la percepción? No está tan sencillo. Mira, no está tan sencillo, pero ahorita la turbulencia está en los mercados financieros y yo creo que te estás metiendo una pregunta bien interesante, Pepe, es a nivel mundial. Incluso hay muchos fenómenos. Lo que hemos aprendido, a mí me parece, en el último año, los últimos 18 meses, es que tenemos unos mercados financieros con un poder que no imaginábamos. Los famosos espíritus animales de Keynes se han puesto... Bueno, no imaginamos, entonces, desde el efecto tequila, luego la crisis de 2008, son implacables, o sea, arrasan con todo. Ponen en la picota hasta el capitalismo, vaya. Sí, claro, que yo creo que es lo que tenemos que entender, pero fíjate, hemos tenido otro tipo de gatillos. Tú hablas el efecto tequila, una crisis en Asia. Aquí estás hablando que la especulación sobre lo que puede pasar, por ejemplo, en la Fed, de que de repente te habla de que a lo mejor en un año cambia sus tasas de interés 1%, miren los efectos que está teniendo. No, impactante. Incrementos de un cuarto de punto. Si estas no son sobrereacciones, caray. Ahora, aquí lo peligroso es que muchos de estos efectos, en la medida que prevalezcan, sí se pueden volver estructurales y devolverse, y en ese caso afectarlos mucho. ¿Cómo cambiar esta percepción? Yo creo que lo que necesitamos es que México sea visto como un país diferente. Pareciera que los inversionistas nos tratan ahorita igual que a Brasil y en un paquete de países emergentes, ahí caben todos, y con emergentes, productores de materias primas, ahí van. Empezar, nuestro sector exportador es completamente diferente del brasileño. Segundo, se puede entender todos estos miedos de países muy cargados hacia los commodities por el efecto China. Nosotros, para bien o para mal, estamos integrados a Estados Unidos. Es otra realidad. Ahora, creo que la pregunta conlleva una segunda parte. ¿Cómo le va a hacer el gobierno para modernizar su infraestructura, la infraestructura del país? Sobre todo en regiones que lo necesitan mucho. Sin dinero, ahí sí hay un gran reto. Parece que hay alguien que sí ya aprendió, así como la Fed, a manejar las expectativas a través de sus posibles anuncios de recorte de tasas. Otras perspectivas, la situación, las nuevas realidades de la economía mexicana y la volatilidad internacional. Estamos hablando con Héctor Villarreal de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y con Luis Fonserrada, director del CESP. Me quedé contigo y parece que el que sí entendió cómo se mueven, como dicen los economistas, los incentivos, es Carstens del Banco de México, cuando salió antes que el propio gobierno a decirles o bajan o recortan el gasto o les subo las tasas. Claro. ¿Cómo ves tú? Bien, tiene razón. Es decir, ¿qué sucede? Cuando hay un exceso de gasto público más privado, más allá, déjame ponerlo así, de lo que produce el país, entonces se te desborda y se convierte en importaciones. Y cuando tus importaciones son muchas, tus exportaciones de algunas cosas se caen, como en este caso el petróleo, entonces tienes un déficit, como el que mencionábamos hace rato, creciente. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Pues tienes dos instrumentos. Un tipo de cambio que se devalúe, que encarezca las importaciones, nada más que, pues, y es muy útil y es fundamental que tengamos un tipo de cambio flexible, porque eso nos permite cuidar nuestras reservas internacionales. Pero el problema es hasta dónde, porque incluso estás tratando de detenerlo con las subastas. ¿Irte a qué? ¿A 20 pesos? ¿A 25? ¿A 30 pesos? No. ¿De qué estamos hablando? Porque eso tiene otras implicaciones en precios. Así que hay que atenuar esos movimientos. Entonces, lo único otro que te permite reducir realmente las importaciones y tener cuentas con el exterior en equilibrio, que es fundamental tenerlas, es reduciendo el gasto público. Porque el gasto privado, que ahí va, no ha sido excesivo. El crédito otorgado tampoco ha sido excesivo. Entonces, es el gasto público el que sí ha crecido mucho
Y aunque hoy cubre por la parte de los ingresos su financiamiento, más o menos, porque se ha endeudado mucho también. La deuda ha crecido muchísimo, 10 puntos del PIB Sí, en casi los últimos 3 49%, años. sí, 48, Exacto. 49 comentamos. Entonces, también rebasó la parte del ingreso. Entonces, ahora el ajuste tiene que venir por el gasto público y no tiene remedio. Y si no sucede, entonces la receta es mucho más dolorosa. ¿Por qué? Porque como lo dijo el gobernador Carstens, la otra opción es subir la tasa de interés. Hay que ¿Para frenar. qué? Para frenar toda la economía y detener el crecimiento es mucho más grave. No, bueno, y además después de los crecimientos tan módicos que hemos tenido, voy hacia el final, hacia el cierre del programa, Héctor, y en concreto, ¿qué es lo que tú esperarías o crees que sería lo correcto de medidas que vieras en los próximos meses? De aquí, digamos, a las elecciones del 5 de junio, que dicho sea de paso, otra complicación. son factores que no se pueden nunca dejar a un lado. Yo creo que tenemos que comenzar Pepe, por una muy buena revisión del gasto público. O sea, gasto corriente te refieres. Y yo me agarraría el gasto completo, o sea, tenemos que entenderlo. Pero ya viste lo de base cero, eso quedó como No, es que yo creo que estamos hablando, Pepe, de un algo... buen deseo. Estamos hablando de algo mucho más serio. Necesitamos que pasivos contingentes estén calculados, incluyendo cómo van a ser sus fechas. Necesitamos entender toda la cuestión del servicio de la deuda y dentro del gasto corriente ver dónde se pueden meter recortes que no nos duelan tanto, porque el problema es... Yo entiendo el argumento de Luis, de decir, pues sabes que hay una estructura macroeconómica que te lleva a buscar un balance, pero también hay enormes rubros del gobierno, puedo pensar en toda la parte de salud y en varias de las subfunciones de educación que necesitan gasto extra, que van a tener que competir además con incrementos que ya vienen en ciertos componentes del gasto. Entonces, cuadrar todo esto no va a ser sencillo. O sea, yo lo creo que que estás primero pidiendo es saquen todos los cadáveres que tengan y vamos en reconociéndolos. los closets, vamos a contarlos. Aquí no va a haber desaparecidos, por lo menos en la economía, no. En otras áreas quizá, pero aquí no. Y en base a eso, hacer un plan de cómo queremos ver nuestro sistema fiscal y qué funciones tiene que cumplir, que es pavimentar el camino para la reforma que tenemos que ir más pronto que tarde. La reforma profunda, digamos, de la Hacienda. Sí, de la hacienda pública, repensar el sistema fiscal de este país, hacerlo sostenible, buscar que la deuda se cuide por futuras generaciones, ver qué tipo de ingreso necesitamos para el tipo de país que queremos y cuáles son las prioridades. Por el lado del gasto, nosotros por lo que estamos pugnando es un sistema fiscal que se base en servicios a los ciudadanos y que tome el concepto de derechos. Difícilmente van a estar en contra de lo que estás diciendo, doctor, pero déjame bajarlo a un ejemplo muy concreto y te expreso mi preocupación, la llevo contigo, Luis. El caso del IMSS podía haber ajustarse a lo que estás diciendo y se reconoce al nuevo director de Pemex haber, digamos, salvado o recuperado la debilidad financiera que tenía la institución, pero hasta el 2018. Es decir, después del 2018, quién sabe qué va a pasar con la debilidad financiera. Yo creo que efectivamente hay que plantear lo más temprano posible una verdadera reforma fiscal, ¿no? Hay impuestos que hay que reducir, hay otros que hay que subir y revisar el gasto, por supuesto. Hay gastos que van a tener que subir, hay otros que se pueden eliminar. Y esto de todas maneras nos va a dejar con algún faltante, que no nos lo va a poder dar solamente nuevos impuestos o impuestos diferentes. Requerimos que el país crezca, para que con los impuestos que existen pueda haber mayor generación de riqueza y efectivamente con eso una mayor recaudación y ir resolviendo estos temas, ¿no? Una seguridad universal, etcétera. Ahora, para crecer, ¿qué requerimos? Que yo creo que esa es al final la única solución duradera. Enfoque, por supuesto. Y exacto. Es decir, si algún mandato debiera, si yo fuera el presidente no dormiría pensando en cómo crecer, ¿no? Y ahí tienes otros temas. El más importante es inversión, pública y privada. Por supuesto en la privada, la extranjera, y tienes que lograr tener toda la certeza y toda la seguridad que requiere la inversión, ¿no?
Esto requiere un Estado de Derecho en serio, sin corrupción, sin impunidad, con certeza jurídica y eliminando toda la corrupción que existe en el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Tomo esta última intervención de Luis, con esto voy a cerrar contigo, Héctor, pero entonces lo que estamos viendo es que aunque la volatilidad venga de fuera y así se quiere explicar los problemas de la economía, resulta que nosotros podemos hacer muchísimas cosas que no hemos hecho, que hemos venido postergando y que hoy nos tendrían quizá en una situación distinta a la que hoy tenemos para enfrentarlo. Yo creo que hay oportunidades de política pública muy concretas. Yo creo que se van a dar en un marco de recursos escasos. Lo que dice Luis del Estado de Derecho, pues son reformas de tipo administrativa, muy importantes que ocurran, ciertamente. Claves. Sí, totalmente. Totalmente se ha vinculado mucho el bajo crecimiento del país con todos estos problemas de corrupción, de impunidad, de malos incentivos. Yo creo que es una parte que va a ser un tema recurrente en los siguientes 2 años y nos vamos fácilmente a las campañas del 2018. Bueno, pues se nos fue el tiempo hoy, pero pues vamos a tener que darle seguimiento a este asunto porque la economía está dando muchos dolores de cabeza y generando muchas inquietudes por todos lados. Muchas gracias, Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios del Sector Privado. Muchas gracias, Héctor Villarreal, de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y además presidente del Centro de Estudios de Investigación Presupuestal. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.